9. Se quedaron 3 días en el campamento junto al arroyo y durante ese tiempo Susana aprendió más sobre la confección con pellejos de lo que jamás habría imaginado y mucho más de lo que en realidad le interesaba. Alejándose 1,5 kilómetros aproximadamente hacia cada lado, siguiendo el curso del arroyo, encontraron un par de troncos, uno para cada uno. Mientras buscaban, utilizaron su vasija de fabricación casera para dejar en remojo los pellejos en una mezcla de cenizas y agua. Colocaron los troncos levantados y apoyados contra 2 sauces, cerca de uno de otro para poder trabajar juntos, y usaron los raspadores de pedernal para quitar el pelo de los pellejos. Eso les llevó un día. Cuando esto estuvo hecho, vaciaron la vasija, le dieron la vuelta a la funda de cuero y volvieron a llenarla, esta vez con una mezcla de agua y cerebros aplastados. Ese curtido de pieles en frío era algo nuevo para ella. Dejaron los pellejos remojándose en ese mejunje toda la noche y mientras Susana empezaba a hilar las cuerdas de cartílagos y tendones, Roland estaba volviendo a afilar su cuchillo. Luego lo utilizó para tallar media docena de agujas de hueso. Cuando hubo terminado, tenía todos los dedos sangrando por docenas de cortes. Se los embadurnó de ceniza y durmió así. Sus manos tenían el aspecto de estar cubiertas con toscos guantes negros. Cuando se las lavó en un arroyuelo al día siguiente, Susana se asombró al ver que los cortes estaban casi curados. Ella intentó ponerse un poco de esa mezcla de ceniza en la herida que tenía junto a la boca, pero le ardía mucho y se la lavó a toda prisa. «Quiero que me arranques esto», dijo. Roland sacudió la cabeza. «Le daremos algo más de tiempo para curarse solo. ¿Por qué?» Cortar una herida no es buena idea, a menos que uno esté completamente seguro de que tiene que hacerlo, sobre todo estando aquí fuera, lo que Jake habría llamado a la intemperie. Ella accedió, sin molestarse en corregir a Roland, aunque vinieron a la cabeza desagradables imágenes del grano empezando a propagarse, borrándole el rostro centímetro a centímetro, convirtiéndole la cabeza en un tumor enracimado, negro y sangrante. En la oscuridad, esas visiones tenían un terrible poder de convicción, pero por suerte estaba demasiado cansada para que la desvelaran durante mucho tiempo. En su segundo día de lo que Susana estaba empezando a considerar el campamento pellejo, Roland construyó un enorme y desvencijado marco sobre una nueva hoguera que ardía con gravedad y lentitud. Ahumaron los pellejos de 2 en 2 y los dejaron a un lado. El olor del producto acabado resultaba sorprendentemente agradable. «Huele a cuero», pensó Susana mientras se acercaba uno a la cara y luego tuvo que reír. Eso es lo que era, al fin y al cabo. El tercer día lo dedicaron a la confección y en este aspecto Susana por fin superó al pistolero. Roland daba unas puntadas enormes y apenas útiles. Susana pensó que los chalecos y pantalones que había confeccionado el pistolero aguantarían sin deshacerse 1 mes, 2 como máximo, y luego empezarían a desmontarse. Ella era mucho más hábil. Había aprendido a coser de su madre y de sus 2 abuelas. Al principio Susana pensó que las agujas de hueso de Roland eran de una inutilidad pasmosa e hizo una pausa suficiente para cubrir tanto el pulgar como el índice de la mano derecha con unos sombreritos de piel de ciervo que se ató. Después de eso fue más rápido y a media tarde en ese día de confección iba cogiendo las prendas del montón de Roland y repasando las puntadas del pistolero con las suyas, que eran mejores y más cercanas unas de las otras. A ella se le ocurrió que él podía poner alguna objeción a esto, los hombres y su amor propio, pero no fue así, lo que seguramente era inteligente. Era bastante posible que hubiera sido Deta la que respondiera a cualquier queja o inquietud. En el momento en que llegó la noche de su tercer día en el campamento pellejo, ambos tenían un chaleco, un par de pantalones y un abrigo. También tenían un par de manoplas cada uno. Eran grandes y cómicas, pero les mantenían las manos calientes. Y hablando de manos, Susana volvía
a ser casi incapaz de doblar las suyas. Miró con recelo los pellejos que quedaban y le preguntó a Roland si tenían que pasar otro día de confección en aquel lugar. Roland lo pensó y entonces sacudió la cabeza. «Cargaremos lo que ha quedado en el taxi», dijo Fat, junto con parte de la carne y pedazos de hielo del arroyo para que se mantenga fresca y en buena calidad. «El taxi no servirá de nada cuando llegue la nieve, ¿verdad?» «No», admitió Roland, «pero entonces el resto de los pellejos estará convertido en prendas de vestir y nos habremos comido la carne». «No te puedes quedar aquí durante más tiempo, ¿verdad? ¿A eso se reduce todo? ¿Oyes cómo te llama?» «La torre». Roland miró a la hoguera que crepitaba y no dijo nada, ni había necesidad de que lo hiciera. «¿Cómo vamos a transportar nuestras artillas cuando lleguemos a las tierras blancas?» «Construiremos un catafalco y allí habrá mucha caza». Susana asintió la cabeza y empezó a recostarse. Él la cogió por los hombros y le dio la vuelta hacia el fuego. Acercó la cara a la de ella y durante un instante Susana pensó que le iba a dar un beso de buenas noches. Roland miró durante largo rato la herida encostrada que ella tenía junto a la boca. «¿Y bien?», preguntó Susana por fin. Podría haber dicho algo más, pero él habría notado el temblor de su voz. «Creo que está un poco más pequeña. En cuanto salgamos de las tierras yermas, quizá se cure sola». «¿Lo dices de verdad?». El pistolero sacudió la cabeza enseguida. «He dicho quizá. Ahora acuéstate, Susana. Tienes que descansar». «Está bien, pero esta vez no me dejes dormir hasta tarde. Quiero hacer mi turno de vigilancia». «Sí, ahora túmbate». Susana lo obedeció y se quedó dormida incluso antes de que se le cerraran los ojos. 10. Ella está en Central Park y hace suficiente frío como para que su respiración sea visible. El cielo es blanco de lado a lado. Es un cielo de nieve, pero ella no tiene frío. No con su abrigo de piel de ciervo, sus pantalones, su chaleco y sus divertidas manoplas. También lleva algo en la cabeza. Le llega hasta las orejas y las mantiene tan calentitas como al resto del cuerpo. Se quita la gorra con curiosidad y ve que no es de piel de ciervo, como el resto de la ropa nueva, sino una gorra de lana roja y verde. Tiene esto escrito delante: «Feliz Navidad». La mira sorprendida. ¿Se puede tener un déjà vu en un sueño? Por lo visto sí. Mira a su alrededor y allí están Eddie y Jake, sonriéndole de oreja a oreja. Llevan la cabeza descubierta y ella se da cuenta de que tienen en las manos una combinación de las gorras que ellos llevan en algún otro sueño. Siente un gran y doliente estallido de júbilo, como si hubiera resuelto un problema irresoluble. La cuadratura del círculo, como quien dice haber encontrado el último número primo. «Chúpate esa, Blaine, que se te pudra el cerebro, tren chuchú chiflado». Eddie lleva una sudadera en la que pone «Yo bebo North Ala». Jake lleva otra que dice «Yo conduzco un Takuro Spirit». Los dos llevan vasos de chocolate caliente, con la perfecta espuma Meat Slack encima y pequeñas motas de nuez moscada que manchan la leche. «¿Qué mundo es este?», les pregunta y se da cuenta de que en algún lugar cercano están cantando el villancico «The Wild Child is This». «Tienes que dejar que siga solo su camino», dice Eddie. «Eso, y debes tener cuidado con Dandelo», dice Jake. «No lo entiendo», dice Susana, y les pasa su gorra de lana. «¿Es esto vuestro? ¿No la compartíais?» «Podría ser tuya, si la quisieras», dice Eddie y le pasa su vaso. «Toma, te he traído chocolate caliente». «Se acabaron los gemelos», dice Jake. «Solo hay una gorra. ¿No lo veis?». Antes de que pueda responder, se oye una voz que sale del aire y el sueño empieza a desenmarañarse. 19, dice la voz. Esto es 19. Esto es Chassit. Con cada palabra el mundo se vuelve más irreal. Ella puede ver a través de Eddie y de Jake. El rico aroma del chocolate caliente está desapareciendo. Está siendo sustituido por el olor a ceniza.
del miércoles. Y a piel. Ve que los labios de Eddie se mueven y piensa que está pronunciando su nombre y entonces... 11. Hora de levantarse, Susana, dijo Roland. Es tu turno. Ella se incorporó y miró a su alrededor. La hoguera del campamento ardía con poca fuerza. Lo he oído merodeando por ahí fuera, dijo Roland, pero ha sido hace un rato. Susana, ¿te encuentras bien? ¿Estabas soñando? Sí, respondió ella. Solo había una gorra en este sueño y la llevaba yo. No te entiendo. Ni tampoco ella se entendía a sí misma. El sueño ya se estaba desvaneciendo, como suele ocurrir con todos los sueños. Lo único que recordaba con certeza era que el nombre que había visto pronunciado en los labios de Eddie antes que desapareciera para siempre era Patrick Danville. Capítulo 5. Joe Collins, de Odd Lane. 1. 3 semanas después del sueño, 3 figuras, 2 altas y la otra pequeña, emergieron de un camino que salía de un bosque de las tierras altas y empezaron a cruzar lentamente un gran campo abierto hacia otro bosque que había abajo. Una de las figuras altas tiraba de la otra en un artilugio que era más parecido a un trineo que a una rastra. Acho iba corriendo hacia adelante y hacia atrás entre Roland y Susana, como si se mantuviera constantemente vigilante. Tenía el pelaje fuerte, lacio y brillante, por el tiempo frío y una dieta constante de carne de ciervo. La tierra que los 3 recorrían en ese momento podría haber sido un prado en estaciones más cálidas, pero en ese momento el terreno estaba cubierto con 1,5 metros de nieve. Tirar se hacía más fácil porque su camino por fin era cuesta abajo. En realidad, Roland deseaba con todas sus fuerzas que lo peor hubiera acabado, y cruzar las tierras blancas no había estado tan mal, al menos de momento. Había mucha caza. Había un montón de madera para sus hogueras nocturnas y en 4 ocasiones en las que el tiempo se había puesto desagradable y se había levantado una ventisca, simplemente se habían resguardado y habían estado esperando a que las tormentas se dirigiesen hacia las cordilleras boscosas que se extendían hacia el sudeste. Al final así sucedió, aunque la más virulenta de esas ventiscas duró 2 días enteros y cuando retomaron una vez más la senda del haz, encontraron un nuevo metro de nieve recién caída en el suelo, en los espacios abiertos, donde el chillón viento del noroeste había podido rugir con fuerza. Había corrientes como las olas marinas. Algunas de estas ventiscas habían enterrado algunos pinos altos casi hasta la copa. Después de su primer día en las tierras blancas, con Roland luchando por tirar de ella, y entonces la nieve había tenido menos de 30 centímetros de grosor, Susana se dio cuenta de que podían pasar meses cruzando esas montañas elevadas y boscosas a menos que Roland tuviera un par de raquetas de nieve. Así que esa primera noche se puso a fabricarle unas. Fue un proceso de prueba y error, de probar y rezar, dijo Susana, pero el pistolero declaró su tercer intento un éxito. Los marcos estaban hechos con ramas de flexible abedul, la parte de en medio de tiras de pellejo de ciervo, entretejidas y superpuestas. A Roland le parecían 2 lágrimas. ¿Cómo has sabido fabricarlas?, le preguntó el segundo día que las llevaba. El aumento de la distancia cubierta en toda era una sorpresa, sobre todo en cuanto hubo aprendido a caminar con una especie de zancada como de barco que mantenía la nieve acumulada en las superficies laterales. En la televisión, dijo Susana. Había un programa que veía cuando era niña. El sargento Preston no tenía un Billy Brambo que le hiciera compañía, pero sí tenía un perro fiel, King. ¡Qué gracia! Me sorprende que el perro se llame King. En todo caso, cerré los ojos e intenté recordar cómo eran las raquetas de nieve de ese individuo. Señaló las que llevaba puesta Roland. Eso es lo mejor que he conseguido. Lo has hecho bien,
comentó Roland, y la sinceridad que ella apreció en su sencillo cumplido la hizo estremecerse. Esa no era la forma en la que ella quería que Roland le hiciese sentir necesariamente, o ningún otro hombre para el caso, pero al parecer lo aguantaba. Se preguntó si sería por naturaleza o por educación y no estaba segura de querer saberlo. Irán bien mientras no se desmonten, concedió ella. Eso era precisamente lo que había ocurrido con el primer par que había fabricado. No tengo la sensación de que las tiras se estén soltando, dijo Roland. Puede que estén dando un poco de sí, pero nada más. En ese momento, mientras cruzaban el vasto espacio abierto, el tercer par de raquetas de nieve todavía aguantaba, y como ella se sentía como si hubiera hecho una especie de contribución, se sintió capaz de dejar que Roland tirase de ella sin sentirse muy culpable. Sí que se preguntaba por el paradero de Mordred de vez en cuando, y una noche, unos 10 días después de haber cruzado la frontera nevada, se decidió a hablar y pedirle a Roland que le contase todo lo que sabía. Lo que le animó fue la afirmación del pistolero de que no habría necesidad de poner en hora el reloj. Podían dormir 10 horas y eso es lo que necesitaba su cuerpo. Acho los despertaría si lo necesitaran. Roland había suspirado y mirado hacia la hoguera durante casi un minuto. Se abrazaba por las rodillas y tenían las manos entrelazadas pegadas a las piernas. Susana acababa de decidir que no iba a hacerlo la pregunta cuando Roland dijo: «Aún nos sigue, pero cada vez se queda más y más atrás. Lucha para comer, para mantener el ritmo, lucha sobre todo para conservar el calor». ¿Conservar el calor? A Susana le resultaba difícil de creer. Había árboles por todas partes. No tiene cerillas ni externo. Creo que una noche, a primera hora, llegó hasta una de nuestras hogueras con brasas candentes, bajo las cenizas, y pudo llevarse unas cuantas para tener fuego por las noches. Así es como los antiguos habitantes de las montañas llevaban el fuego en sus viajes, o eso me contaron. Susana sintió en silencio. Le habían enseñado más o menos lo mismo en la clase de ciencias del colegio, aunque la profesora había admitido que gran parte de lo que habían aprendido sobre el hombre de la Edad de Piedra no era un conocimiento real en absoluto, sino suposiciones bien argumentadas. Se preguntó en qué medida lo que Roland le había dicho era una suposición, así que se lo preguntó a él. No es una suposición, pero no lo puedo explicar. Si es el toque, Susana, no es como el que tenía Jake. No consiste en ver y oír, ni siquiera en soñar, aunque ¿crees que a veces tenemos sueños que no recordamos al despertar? Sí. Pensó en contarlo, lo del movimiento rápido de los ojos y los experimentos sobre el sueño REM, sobre los que había leído en la revista Look, pero entonces decidió que sería demasiado complejo. Se conformó con decirle que estaba segura de que la gente tenía sueños que no recordaba todas las noches. Puede que lo vea y lo escuche en esos sueños, dijo Roland. Lo único que sé es que lucha por conseguir aguantar. Sabe tan poco sobre el mundo que en realidad es un milagro que siga vivo. ¿Sientes pena por él? No. No puedo permitirme sentir pena, ni tú tampoco. Sin embargo, Roland había dejado de mirarla al decir eso, y Susana pensó que estaba mintiendo. Puede que no quisiera sentir pena por Mordred, pero ella estaba segura de que la sentía. Quizá deseaba conservar la esperanza de que Mordred moriría siguiéndolos. Seguro que había muchas posibilidades de que eso ocurriera, y la hipotermia sería la causa más probable, pero Susana no creía que fuera capaz de desearlo. Tal vez se habían adelantado al K, pero ella sabía que la sangre siempre tira. Había algo más, no obstante, más poderoso incluso que el vínculo de sangre. Ella lo sabía, porque lo sentía latiendo en su cabeza, tanto dormida como despierta. Era la Torre Oscura. Susana creía que ya estaban cerca. No tenía ni idea de qué iban a hacer con el guardián loco que había en ella, si llegaban y cuando llegasen, pero se dio cuenta de que ya no le importaba.
Por el momento lo único que ella quería era verla. La idea de entrar en la torre era incluso más de lo que podía concebir su imaginación. Pero ¿verla? Sí. Eso sí, lo podía imaginar y pensaba que con verla le bastaría. Las tierras blancas de Empática. 2. Descendieron con lentitud el camino de la cuesta. Acho avanzaba a toda prisa a la zaga de Roland. Luego se retrasaba para vigilar a Susana y volvía hacia Roland dando saltos. Enormes y azules agujeros se abrían sobre sus cabezas. Roland sabía que se trataba del haz en acción, empujando sin cesar el cúmulo de nubes hacia el sudeste. De no ser así, el cielo estaría blanco de lado a lado y tendría un aspecto colmado que ambos reconocerían. El viento se estaba levantando y la humedad era suficiente para adormecer toda la piel que quedaba al aire. Después de 3 semanas de diligente trabajo de costura, la cantidad de piel al descubierto no era más que la de enfrente y la punta de la nariz. Las ráfagas levantaban transparentes fulares de blanco. Estos ascendían junto a ellos y luego descendían por la ladera como maravillosas y fantásticas bailarinas que iban cambiando de forma. «Qué bonito, ¿no?», dijo Susana de detrás, casi con añoranza. Roland de Gilead, que no valoraba la belleza, salvo una vez en las afueras de Megis, soltó un gruñido. Sabía lo que sí le parecía bonito, un refugio como Dios manda cuando los pillase la tormenta, algo más que una densa arboleda. Así que prácticamente puso en duda lo que vio cuando la última ventisca sopló y la nieve amainó. Soltó el asa del remolque, se liberó de ella, se dirigió a la parte trasera, donde estaba Susana, su artilla, que ahora volvía a ser cuantiosa, iba atada al trineo que ella llevaba detrás, e hincó una rodilla en el suelo junto a ella. Vestido de pellejos, parecía más un hombre de las nieves sarnoso que un ser humano. «¿Qué te parece eso?», le preguntó. El viento volvió a levantarse con más fuerza que nunca. Al principio ocultó lo que él había visto. Cuando se mitigó, se abrió un agujero sobre ellos y el sol brilló momentáneamente a través de él, iluminando el campo de nieve con miles de millones de brillos en forma de diamante. Susana se protegió los ojos con una mano y miró colina abajo. Lo que vio fue una T invertida en la nieve. Sin embargo, el trazo horizontal, el que quedaba más cercano a ellos, y aun así a unos kilómetros de distancia, era relativamente corto. Tendría unos 60 metros de lado a lado, pero el trazo vertical de la T era muy largo. Llegaba hasta la línea del horizonte y desaparecía en la lontananza. «Son carreteras», exclamó Susana. «Alguien ha abierto un par de caminos por allá, Roland». Él asintió en silencio. «Eso me ha parecido, pero quería que tú lo dijeras. Ya yo veo algo más». «¿Qué? ¿Tienes mejor vista que yo? ¿Mucho mejor?» «Cuando estemos un poco más cerca, lo verás con tus propios ojos». Roland intentó alzarse y ella le tiró con impaciencia del brazo. «No juegues a ese juego conmigo». «¿Qué es?» «Son tejados», dijo Roland y cedió. «Creo que allí abajo hay casas. Puede que incluso haya un pueblo». «¿Personas? ¿Estás hablando de personas?» «Bueno, parece que sale humo de una de las casas, aunque es difícil decirlo con seguridad porque el cielo está muy blanco». Susana no sabía si quería o no que hubiera personas. Seguro que eso complicaría las cosas. «Roland, tenemos que andarnos con cuidado». «Sí», respondió él, y volvió a colocarse el asa. Antes de levantarla hizo una pausa para arreglarse el cinto de la pistola, soltó un poco la agarradera para que le quedara más cómoda y más cerca de la mano izquierda. Pasada una hora llegaron a la intersección del camino con la carretera. Estaba marcada por un banco de nieve que fácilmente tendría 3 metros de alto. Era un banco que habían formado con una especie de arado. Susana vio huellas, como las de una pala mecánica, surcadas en la nieve amontonada. De este montículo salía un poste. El indicador de la calle que estaba allí no era distinto de lo que Susana había visto en toda clase de ciudades, en los cruces de Nueva York para el caso. El que indicaba el nombre de breve camino decía Odd Lane.
Sin embargo, fue el otro cartel el que la paralizó el corazón. Camino de la Torre, decía. 3. Todas las casonas, menos una, amontonadas alrededor del cruce, estaban abandonadas y muchas yacían medio enterradas bajo montículos de nieve, hundidas por el peso que se había acumulado sobre ellas. Sin embargo, había una que estaba a unos tres cuartos de camino a mano izquierda de Oath Lane, que era claramente distinta a las demás. Alguien había retirado casi toda la nieve del techo, evitando así que pudiera hundirse, y el camino hasta la puerta estaba limpio desde la entrada hasta la casa. El humo, blanco como las plumas, salía de la chimenea de esa pintoresca casita rodeada de árboles. En una ventana se veía una intensa luz de color amarillo mantequilla, pero fue el humo lo que cautivó la atención de Susana. Le parecía la guinda del pastel. La única pregunta que se le ocurría era quién abriría la puerta cuando la tocase. ¿Sería Hansel o su hermana Gretel? ¿Esos dos eran gemelos? ¿Alguien lo había investigado alguna vez? Puede que fuera Caperucita Roja o Ricitos de Oro, con un inculpado resto de gachas en la barbilla. Quizá deberíamos limitarnos a pasar por su lado, dijo Susana, consciente de lo que había bajado el volumen de la voz hasta convertirlo casi en un susurro, aunque todavía se encontraban sobre el elevado banco de nieve creado por el arado. No poner el pie allí y decir gracias. Hizo un gesto hacia el cartel que decía Camino de la Torre. Tenemos un camino claro, Roland. Tal vez deberíamos seguirlo. ¿Y si nosotros debemos hacerlo, crees que Mordred también tiene que hacerlo? Preguntó Roland. ¿Crees que se limitará a pasar por aquí y dejar en paz a quien quiera que viva dentro? Esa era una pregunta que a ella no se le había ocurrido, y por supuesto que la respuesta era no. Si Mordred decidía que podía matar a quien estuviera en la casa, lo haría. Por comida, si sus habitantes eran comestibles, pero la comida no sería más que una consideración secundaria. El bosque que quedaba tras ellos estaba plagado de caza, y aunque Mordred no hubiera podido cazar la cena y en su forma de araña, Susana estaba completamente segura de que podría hacerlo, habían dejado los restos de su comida en un montón de campamentos. No, saldría de las tierras altas nevadas, alimentado, pero no feliz. Para nada feliz, así que asustaría a cualquiera que se cruzase en su camino. Por otro lado, pensó ella, solo que no había otro lado, y de repente fue demasiado tarde. La puerta de entrada de la casa estaba abierta y un viejo salió al porche. Llevaba botas, vaqueros y una pesada parca con una capucha forrada de piel. A Susana le pareció que esa prenda podría haber sido comprada en una tienda de excedentes de ropa militar en Greenwich Village. El anciano tenía las mejillas sonrosadas y era la viva imagen de la buena salud invernal, aunque cojeaba de forma exagerada, apoyándose en el grueso bastón que llevaba en la mano izquierda. Desde detrás de la pintoresca casita, con su penacho de humo de cuento de hadas, llegó el penetrante relincho de un caballo. —¡Que sí, Lippy, que ya los veo! —gritó el anciano volviéndose en dirección. —Al menos me queda un ojo izquierdo bueno, ¿no? Luego se volvió hacia donde se encontraba Roland en el banco de nieve, con Susana a un lado y a Acho al otro. El anciano levantó el bastón con un gesto de salutación, que parecía alegre y despreocupado. Roland levantó la mano en respuesta. —Parece que vamos a iniciar una gala, querramos o no —anunció Roland. —Lo sé —respondió Susana. Luego se dirigió al Brambo. —Acho, ojo con los modales. ¿Has oído? Acho la miró, luego miró al anciano sin hacer ningún ruido. En el tema de tener ojo con los modales iba a reservarse la opinión. La pierna mala del anciano estaba claramente muy grave, de camino a ninguna parte. Habría dicho Papi Moses Carver, pero el viejo se las arreglaba bien con el bastón. Se movía de un lado para otro con unos saltitos que a Susana le parecían divertidos y admirables. Saltarín como un saltamontes. Era otro de los muchos dichos de Papi Moses, y tal vez este encajaba mejor con el anciano. Sin duda ella no había visto peligro
ni conveniente en un tipo de pelo canoso. El pelo, largo, fino, como el de un bebé, le colgaba por los hombros de la parca, que tenía que avanzar a saltos con ayuda de un bastón. Y, a medida que se acercó, Susana vio que tenía un ojo velado por una catarata. La pupila, que era ligeramente visible, parecía mirar un tanto hacia la izquierda. La otra, sin embargo, observaba a los recién llegados con vívido interés, a medida que el habitante de la casita de Old Lane se acercaba a ellos. El caballo volvió a relinchar, mientras el viejo agitaba el bastón con fuerza hacia el cielo blanco de nubes bajas. «Cierra el pico, come hierba, fabrica de mierda, chocho viejo y cojo. ¿Es que nunca has visto a alguien que haga pañía? ¿Es que te criaron en un granero? Jaja, porque si no te criaron en un granero, yo soy un monicaco de ojos azules y eso no existe». Roland se puso a reír con ganas, y el último coletazo de aprensión en la mirada de Susana desapareció. El caballo volvió a relinchar desde el edificio que quedaba en el exterior de la casita, en la parte trasera. No era para nada del tamaño necesario para ser calificada de granero, y el viejo volvió a menear el bastón en su dirección, y casi cayó sobre el banco de nieve al hacerlo. Su curioso y rápido modo de andar lo había conducido hasta la mitad del camino. Se ahorró lo que podría haber sido un golpe feo. Dio un largo salto utilizando el bastón como pértiga y luego lo agitó con alegría hacia donde ellos se encontraban. «Salve, pistoleros», gritó el anciano. Al menos tenía unos pulmones admirables. «¿Así que son peregrinos que van a la Torre Oscura?» «Tienen que serlo, seguro. Pues ¿acaso no veo los hierros largos con esos estúpidos mangos?» Y el haz ha vuelto claro y fuerte, porque lo siento, Lippy también. Ha estado llena de fuego como un cigarrillo desde la Navidad, o lo que yo llamo Navidad, pues ni tengo ni calendario ni viene a verme Papi Noel. Aunque no lo espero porque he sido un niño bueno, nunca. Nunca. Los niños buenos van al cielo y todos mis amigos están en otro lugar. Sí, señor, tirándose melcochas y bebiendo noci con whisky en el garito del diablo. ¡Ah! Yo no. Yo tengo la lengua cortada por la mitad y me cae por ambos lados. Salve a uno, salve al otro y salve al bicho peludo que está en medio. Es un Billy Brambo, como yo estoy vivo. Sí, señor. Pero qué gusto da veros. Me llamo Joe Collins de Old Lane. Soy bastante rarito. Tengo un ojo y soy cojo, pero de todos modos estoy para lo que sirváis. Había llegado al banco de nieve donde estaba el cartel que indicaba dónde acababa el camino de la torre, o dónde empezaba, dependiendo del punto de vista y de la dirección en que uno viajara, pensó Susana. Entonces levantó la vista para mirarlos, con un ojo brillante como el de un pájaro, y el otro perdido en las blancas tierras baldías con dormida fascinación. Largos días y placenteras noches. Sí, señor, eso digo yo, y cualquiera que diga otra cosa, de todas formas no está aquí, así que ¿a quién le importa un carajo lo que diga? Del bolsillo se sacó lo que solo podía ser una gominola y la tiró al aire. Hacho la cogió al vuelo con facilidad. ¡Pam! Desapareció. Al verlo, Roland y Susana rieron. Parecían raro reírse, pero era una sensación agradable, como encontrar algo de valor mucho tiempo después de estar seguro de que lo habías perdido para siempre. Incluso Hacho parecía estar sonriendo y si la yegua lo hubiera molestado, volvió a relinchar, mientras contemplaban a Cy Collins desde su posición en el banco de nieve. No lo pareció. «Tengo 1.000.000 de preguntas para vosotros, sí, señor», dijo Collins, «pero empezaré solo con una. ¿Cómo coño vais a bajar de ese banco de nieve?»